Pues qué bueno poder estar nuevamente por aquí en el canal de Tributa, pudiendo compartir de derecho tributario, del libro de Derecho Contencioso Administrativo, un análisis desde la perspectiva tributaria. Ya vamos cerca de las 200 y pico de páginas que hemos hablado de diferentes temas. El día de hoy estaremos hablando de temas tan importantes como, por ejemplo, el control por nulidad, ¿sí? O nulidad por inconstitucionalidad de manera residual, que ha sido asignado por la Constitución Política de Colombia al Consejo de Estado. Estaremos hablando del segundo tema, que es el control inmediato de legalidad. El tercer tema, que tiene que ver con uno de los medios de controles, como lo es la nulidad simple o simple nulidad. Y el cuarto tema, la reparación directa en temas tributarios, procede o no procede. Y el punto número 5, el tema es acción de repetición. Entonces vamos a estar hablando de todos estos temas. Si usted quiere ver el video completo de todo esto, por favor vaya a nuestro canal de YouTube, donde podrá ver de manera completa cada una de las descripciones en cuanto a estos temas de manera general, donde estamos aprendiendo derecho tributario y vamos a estar hablando de diferentes temáticas, como lo hemos hecho en estas primeras 6 sesiones. Hoy es la sexta sesión donde hablamos de este libro. Entonces vamos a empezar hablando por el primer tema, que es el control por nulidad por parte del Consejo de Estado, ¿sí? Sobre decretos reglamentarios o de carácter general, de acuerdo al artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política de Colombia. Y de esa manera también pues debemos hablar de la nulidad por inconstitucional y recordar que por regla general el órgano competente para la nulidad por inconstitucionalidad, ¿sí?, está asignado a la Corte Constitucional. Y de esa manera pues hay dos grandes formas de nulidad por inconstitucional, una que es en abstracto, ¿sí?, cuando hay un control a una ley o a un decreto, y este se ejerce a través de la acción de inconstitucionalidad y es competencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, y el Consejo de Estado de manera residual según el artículo 237 de la Constitución Política, numeral 2. ¿Y en qué consiste esta nulidad por inconstitucionalidad? Que es de manera general, abstracta. Cualquier ciudadano puede acudir ante la jurisdicción para solicitar la inconstitucionalidad o la inexequibilidad de determinada norma que va en contra de la Constitución Política de Colombia. Pues recordemos que estos órganos jurisdiccionales deben proteger y salvaguardar la integridad de la Constitución Política de Colombia. ¿Y cómo se salvaguarda esta integridad? Pues realizando la respectiva vigilancia en cuanto a las diferentes normatividades que existen en Colombia por debajo de la Constitución. Entonces las leyes, los decretos, las resoluciones o cualquier acto administrativo que sea proferido pues debe ir en concordancia con lo estipulado en la Constitución Política de Colombia. No puede ir en contra de lo que está allí. Ahora, esa es la nulidad por inconstitucional de manera abstracta, o sea, de manera general, y que puede ser ejercida por cualquier ciudadano. Entonces, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado. También hay una nulidad por inconstitucional que se conoce concreta, ¿sí?, como concreta, y esta tiene que ver por la vía de excepción de inconstitucionalidad, y esta está en cabeza de todos los jueces de la República o autoridades administrativas. El control por inconstitucional de manera abstracta es en cabeza de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, de acuerdo a la competencia. Pero este control de nulidad por inconstitucional concreto o vía excepcional está a cargo de todos los jueces de la República o autoridades administrativas. ¿Y en qué consiste esta? Que en los casos particulares, cuando la autoridad administrativa o el juez de la República determine que en el determinado caso concreto, se está violando una normatividad de rango superior, ¿sí?, entonces inaplica la ley que está haciendo referencia para ese caso en el momento, y de esa manera aplica la Constitución, ¿sí? Entonces esa es por vía de excepción y se dan los litigios específicos. Ahora, es importante recordar que esta competencia del Consejo de Estado es de manera residual, ¿sí?, y es para aquellos actos que no le competen conocer a la Corte Constitucional como órgano principal, ¿sí?, que debe salvaguardar
Constitución Política de Colombia. Entonces, cada uno de estos órganos tiene la competencia respectiva. Ahora, hay que hablar de la clasificación de los decretos en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, podemos hablar de dos grandes clasificaciones. La primera clasificación de ellas tiene que ver con los decretos con fuerza de ley. Dentro de estos podemos ver decretos leyes, decretos legislativos, decretos como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, decretos estatutarios y decretos reglamentarios de reglamentos autónomos. Dentro de estas diferentes clasificaciones, por ejemplo, los decretos legislativos que tienen que ver con los estados de excepción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son aquellos estados de excepción? Son aquellos momentos o condiciones en los cuales un país puede atravesar por diferentes circunstancias, las cuales llevan a que el presidente, ¿sí?, con la firma de todos sus ministros, pueda decretar un estado de excepción. Y hay tres estados de excepción. El primero, el de guerra exterior, el de conmoción interior y económica, social y ecológica, que recientemente pues tuvimos de aplicación en Colombia por causa del COVID-19. Entonces, de esta manera, estos estados de excepción pues tienen un control automático, ¿sí?, de oficio por parte de la Corte Constitucional. Entonces, esa es como la primer grande rama que se desprende de decretos legislativos con fuerza de ley, ¿sí?, como esa primer clasificación. ¿Y cuáles abarca? Decretos leyes, decretos legislativos, decretos como el Plan Nacional de Desarrollo, decretos estatutarios y reglamentos autónomos. Ahora, dentro de la segunda clasificación podemos hablar de decretos con contenido administrativo, ¿sí? Y este tiene que ver con decretos reglamentarios, como por ejemplo el decreto 1625 de 2016, decreto único reglamentario en materia tributaria. ¿Y qué es lo que hace un decreto reglamentario? Pues como su mismo nombre lo indica, es cuando el Congreso de la República, a través de su competencia de proferir leyes, ¿sí?, por ejemplo una reforma tributaria, entonces el gobierno nacional, en cabeza del Ejecutivo como tal, ¿sí?, tiene la facultad de que el presidente de la República, a través del ramo correspondiente de la norma, en este caso si estamos hablando de una ley tributaria, pues entonces a través de la cartera del Ministerio de Hacienda puede reglamentar, es decir, establecer las condiciones, las características, la forma en que se va a aplicar esa ley. Otro de los decretos que hacen parte de esta segunda clasificación, como es el decreto de contenido administrativo, es los decretos que desarrollan las leyes marco, ¿sí?, o decretos como por ejemplo que desarrollan políticas de crédito público, ¿sí?, como de comercio exterior. Ese es un ejemplo de decretos que desarrollan leyes marco. Y hay otros decretos como lo son los ejecutivos. Y un ejemplo de este es como cuando, por ejemplo, se convoca al Congreso a sesiones extraordinarias. Entonces, esas es como las dos grandes clasificaciones que podemos hablar de en cuanto a la clasificación de decretos de ordenamiento jurídico colombiano. Y hay unas características específicas de la nulidad por inconstitucionalidad. Y esto tiene que ver con lo que está en el CEPACA. Entonces, en la Ley 1437 del 2011 se habla, por ejemplo, de dos medios de control bien importantes, como lo son la nulidad simple o simple nulidad, que aplica para actos administrativos de carácter general, ¿sí?, y la nulidad por restablecimiento, nulidad y restablecimiento del derecho, que es para casos específicos, casos concretos entre las partes. Entonces, también hay otros medios de control allí establecidos, como por ejemplo la reparación directa, ¿sí?, que vamos a hablar más adelante qué es la reparación directa, en qué consiste y si esta procede o no en materia tributaria. Vamos a hablar de, bueno, también se establece allí en el CEPACA la nulidad electoral, ¿sí?, y otro punto importante que tiene que ver con controversias contractuales. Entonces, de esa manera, pues son los diferentes tipos de medios de control que están estipulados en el Ley 1437-2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Es bien importante que podamos hablar en cuanto a los decretos reglamentarios por parte del presidente de la República como tal, ¿sí? Cualquier ciudadano puede acudir a la acción de nulidad, ¿sí?, no necesita ser abogado. Entonces, por ejemplo, el decreto, un ejemplo, 1625-2016, que es el decreto único en materia tributaria, ¿sí?,
que le da como las bases o la forma, las características en las que se debe aplicar la norma tributaria, el estatuto tributario, pues cualquier ciudadano puede acudir mediante la figura del medio de control de nulidad simple y facultado en el artículo 135 del CEPACA para poder solicitar la nulidad de este acto administrativo de carácter general, o sea, que aplica para todo el mundo. Y es bien importante mencionar que para este tipo de acción que puede ejercer cualquier ciudadano sin necesidad de ser abogado, pues el artículo 135 del CEPACA establece que no hay término de caducidad, es decir, no hay un castigo, no hay un tiempo mediante el cual, si después de ello el ciudadano no ha demandado la nulidad para este acto administrativo de carácter general, pues no pueda acudir, no, puede hacerlo en cualquier momento. Y no se han proferido gran cantidad de sentencias en lo que concierne a declarar la nulidad por inconstitucionalidad de decretos reglamentarios, por lo menos en materia tributaria, ¿sí? No es que abunde ello en la normatividad. Ahora, un ejemplo de nulidad simple, ¿sí? o de simple nulidad es, por ejemplo, también aplica no solamente para los decretos o actos administrativos de carácter general, sino que aplica también para los conceptos tributarios emitidos por parte de la administración tributaria. Entonces, aquellos conceptos de doctrina, ¿sí? mediante los cuales la DIAN se manifiesta en cuanto a la normatividad, pues también son sujetos de poder acudir a través del medio de control de nulidad simple para pedir su nulidad. En cuanto a la nulidad y restablecimiento del derecho, pues este ya se da en casos concretos y aquí sí hay caducidad para ejercer esta acción. Y un ejemplo de ello es cuando se realiza la solicitud de un saldo a favor, ¿sí? Entonces esto sí tiene caducidad y por regla general sí se debe dar esta demanda antes de los 4 meses a partir de que la persona fue notificada del acto administrativo de cierre que le negó la devolución de este saldo a favor. Entonces esto para que lo tengamos en cuenta. Y hay una sentencia bien importante que es la sentencia 4015, expediente 4015 del 29 de abril de 1994, en el cual se habla de la nulidad simple. Y en este ejemplo, en esta sentencia, el Consejo de Estado analizó un decreto reglamentario por parte del presidente de la República. Allí, el presidente, mediante este decreto reglamentario, pues haciendo énfasis en cuanto al artículo 392, 368 rayados y 401 del Estatuto Tributario en su momento, ¿sí? aumentó la retención en la fuente, ¿sí? y aumentó de un 7%, por ejemplo, a un 10%. Estamos hablando de retención en la fuente a título de renta. Y aumentó mediante este decreto reglamentario del 7% al 10% y del 2% al 3%. Y entonces, en esta sentencia lo que se analizó es que este aumento fue sin justificación constitucional alguna. ¿Qué significa ello? Cuando va a haber un aumento impositivo, ¿sí? de determinado tributo, pues dentro de los diferentes requisitos que se deben cumplir, uno de ellos es que haya una justificación constitucional para ello. El Consejo de Estado determinó que aquí no había esa justificación constitucional y por lo tanto también se estaba vulnerando el principio de legalidad del tributo que establece el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. Y el Consejo de Estado recalcó y reiteró que debemos recordar que solamente es el Congreso de la República quien puede modificar las tarifas impositivas. Es el órgano el cual la Constitución Política establece que puede establecer los tributos y legislar en materia fiscal. Entonces, no está permitido que el presidente de la República, a través de un decreto reglamentario, en este caso, haya aumentado el porcentaje de la retención en la fuente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay 3 áreas especializadas en la DIAN, ¿sí? En esta que debemos hablar en este punto. Y en esta sentencia que se va dando en el marco del análisis en cuanto al tema del principio de legalidad, sentencia 28 de octubre del 2010,
se habla en cuanto a los conceptos emitidos por la DIAN, y allí se establecía que hay tres grandes áreas en las cuales la DIAN tiene unas facultades, como lo son el área de proposición, que tiene que ver con fiscalización, el área de determinación, que tiene que ver con la liquidación del impuesto como tal, y el área de discusión, que tiene que ver con la parte jurídica. Dentro de esta estructura de la DIAN debemos recordar que es una entidad especial adscrita al Ministerio de Hacienda. Y lo que se hablaba acá en esta sentencia es que la interpretación oficial, ¿sí?, que los conceptos que emite el área de doctrina de la DIAN a través de la Dirección de Gestión Jurídica o la Subdirección de Gestión Jurídica, pues son conceptos de obligatorio cumplimiento para los funcionarios y son de interpretación oficial para estos. Y esto va en sintonía con lo que hemos visto en la reciente reforma tributaria Ley 2010 del 2019 en su artículo 131, la cual también fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional mediante la sentencia de 2019, donde se analizaba la palabra que dice solo, ¿sí?, donde decía que están sujetos solo a la ley, ¿sí?, y pues establecía que ese solo a la ley, esa ley abarca, ¿sí?, no solamente lo que tiene que ver con las fuentes principales del derecho, ¿sí?, la ley como tal, sino que también con aquellos criterios auxiliares. Y pues de esa manera la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de este artículo en el entendido de que la palabra solo también abarca esa parte de ley, no solamente como la ley propiamente que emite el Congreso de la República, sino que abarca los criterios auxiliares de interpretación, como por ejemplo lo son la doctrina, en este caso la doctrina que es emanada por parte de la administración fiscal, ¿sí? Vamos a hablar de otro punto bien importante, como lo es el control inmediato de legalidad, ¿sí? Y por ejemplo, los decretos que expide el presidente de la República bajo los estados de excepción, que ya explicamos cuáles eran, ¿no? Estado de excepción de guerra exterior, 212 de la Constitución Política, estado de conmoción interior, 213 de la Constitución Política, y el estado de emergencia económica, artículo 215 de la Constitución Política, y el ejemplo más reciente es con lo del COVID-19. En el marco de esa emergencia, pues se decretó el estado de excepción. ¿Y qué permite esto? Que de una manera mucho más rápida, mucho más expedita, se le dan las facultades al presidente de la República para que expida decretos legislativos y de esa manera pueda confrontar la emergencia que está ocurriendo en ese momento en el país, y que no se haga a través de la vía ordinaria, que es el Congreso de la República, pues ello tomaría mucho más tiempo para poder tomar acciones de diferente índole legal, económico, de salubridad para el caso del COVID-19 y poder contrarrestar la emergencia como tal. Entonces, esos decretos legislativos, pues recordemos que se dan con la firma de todos los ministros, y pues bueno, si hay un ministro que no quiere firmar, pues esto es como algo casi que de adorno, ¿no? Porque pues sabemos que dentro de la cartera ministerial pues van a estar aquellas personas que están del lado del presidente de la República. Entonces, pues si simplemente no hay un ministro que no quiere firmar, pues simplemente el presidente lo reemplaza con otro ministro. Entonces, de esa manera es que nosotros debemos entender lo que tiene que ver con los estados de excepción. Estos decretos legislativos tienen un control de dos tipos, jurídico y político. El jurídico es a cargo de la Corte Constitucional, y el político, el cual analiza dos puntos importantes, como es la conveniencia del decreto legislativo y su oportunidad, pues es analizado por el Congreso de la República. Estos decretos legislativos se expiden, mediante estos decretos legislativos se permite que se expidan medidas que reglamentan, ¿sí?, que reglamentan las actividades que va a desarrollar el Estado para contrarrestar ese estado. En este caso, si es referente al COVID-19, pues ese estado de emergencia en lo que tiene que ver con la salubridad. Y esas medidas que reglamentan estos decretos legislativos pues tienen un control inmediato de legalidad. Entonces es de oficio, no es rogado. Tiene que aprender la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, dependiendo de que tenga la competencia en su momento, para poder tener el control inmediato de legalidad. A nivel nacional, pues es el Consejo de Estado, y a nivel territorial, municipal, departamental,
son los juzgados y los tribunales administrativos. Entonces, específicamente los tribunales administrativos. Ahora, ese control inmediato, que es de oficio, se debe realizar dentro de las 48 horas después de haberse expedido este decreto legislativo en el cual se decretó el estado de excepción, ¿sí? En este caso, el que tiene que ver con de emergencia económica. Y si la autoridad no envía el decreto de oficio al Consejo de Estado, pues este puede aprenderlo como tal. ¿Sí? Hay unas medidas de control bien importantes acá. No solamente aplica para estos decretos legislativos, también aplica para memorandos, circulares, directivas y demás actos administrativos que se profieran bajo lo que reglamentó o lo que está hablando este decreto legislativo expedido por el presidente de la República. Entonces aplica para todos aquellos actos que están en rango normativo inferior a estos, pero que también van encaminados a desarrollar lo que dice el decreto legislativo. ¿Como cuál? Memorandos, circulares, directivas, resoluciones, etc. Y esto de acuerdo a una sentencia del Consejo de Estado del 27 de noviembre del 2014 y que va en consonancia con el artículo 104 del CEPACA como tal. Entonces, antes de esto, el criterio era más restrictivo, solamente ese control inmediato de legalidad iba en cuanto a los decretos legislativos, pero a partir de esta sentencia del Consejo de Estado, pues ya abarca ese control de legalidad en cuanto a otro tipo de manifestaciones por parte del Estado a través de diferentes tipos de documentos legales como lo son los memorandos, circulares, directivas, resoluciones, etcétera. En esa medida, pues también es importante recordar que este control inmediato de legalidad solo aplica para medidas de carácter administrativo, ¿sí? No aplica para actos en función de lo que tiene que ver con materia legislativa, jurisdiccional o controles electorales. Entonces, este control del acto, sí, este control de legalidad, se da de dos maneras, material y formal. Material, pues en lo que tiene que ver con la norma como tal, con la parte sustantiva, y aquí se aplica un test de proporcionalidad donde se va a establecer la idoneidad y la necesidad de esa normatividad, ¿sí? De ese decreto legislativo. Entonces, recordemos que la idoneidad tiene que ver con conseguir el fin, ¿sí? Que se propone, y la necesidad tiene que ver con qué tanta limitación hay en cuanto a los derechos fundamentales, ¿sí? A través de estos decretos. Y el otro control, aparte del material, es el formal, que también hay que tenerlo en cuenta, que tiene que ver más que todo es con los términos, con quiénes son los que firman el decreto, quiénes son los controles que se hacen. Entonces es un aspecto más, como lo dice su palabra, formal, ¿sí? El otro es de fondo, material, que tiene que ver más con la norma sustantiva. Lo otro tiene que ver más con la parte de su forma, como lo dice su nombre. Y también aquí hay algo bien importante a la hora de aplicar este control, como lo es la proporcionalidad. Entonces recordemos que todos estos principios y todos estos test de proporcionalidad, el principio de idoneidad, donde se analiza la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, pues va en cuanto a lo que tiene que ver con la restricción de los derechos versus con el beneficio que se pretende obtener. Entonces, por ejemplo, en el COVID-19 se ordenó la cuarentena, entonces las personas estábamos obligados a permanecer dentro de nuestras casas. Allí se estaba restringiendo un derecho fundamental como lo es la libre locomoción, ¿sí? Y se analiza dentro de este test de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad, pues, ¿qué es más beneficioso, ¿sí? Cuartear o de esa manera restringir ese derecho fundamental a la libre locomoción, pero salvaguardando un derecho fundamental de tipo superior como lo es la salud pública. Entonces, aquí es donde se hace este tipo de controles y efectivamente, pues, en esa medida tenemos que restringir algunos derechos con el fin de que la salubridad pública no pueda tener unas consecuencias adversas. Eso pasó con el COVID-19, que es el ejemplo como más reciente. Ahora, los efectos de este control inmediato de legalidad en cuanto a estos decretos legislativos, pues es de cosa juzgada relativa.
Y si hay cosa juzgada relativa, es porque existe cosa juzgada absoluta, ¿cierto? ¿Y en qué consiste la cosa juzgada relativa? Se da en aquellos eventos donde solamente aplica para las partes, ¿sí? O si, por ejemplo, después de haberse emitido un fallo, una sentencia, surgen nuevos quebrantos a la ley, o hay nuevos, por ejemplo, pruebas, o hay hechos sobrevinientes constitucionales, entonces se pueden objetar dichos actos por los supuestos nuevos actos de ilegalidad. Entonces, ejemplo, en algún momento se hace el control inmediato de legalidad de estos decretos, puede que pase todo el rasero de auditoría por parte del juez, pero eso no quiere decir que más adelante haya hechos sobrevinientes que puedan surgir en materia normativa y por lo tanto se pueda realizar otro respectivo control inmediato de legalidad. Ahora, la facultad del juez. Dentro de estos controles inmediatos de legalidad, el juez tiene la facultad de suspender estos actos mientras se decide de fondo, de acuerdo al artículo 238 de la Constitución Política. Puede proferir medidas cautelares de acuerdo al artículo 230, numeral 3. Entonces, aquí en estas medidas cautelares, ¿y qué significa medidas cautelares? Aquellas acciones que van a proteger determinada situación mientras se decide de fondo respecto del asunto. Pero estas medidas cautelares como tal tienen que pasar por un juicio de ponderación para que puedan ser decretadas por el juez. Ahora, hay posiciones encontradas por el Consejo de Estado en cuanto a la aplicación del control inmediato de legalidad para estos decretos. Y el primero de ellos tiene que ver con que no solamente se extiende a todas las medidas de carácter general, no solo a las del presidente de la República, ¿sí? Mediante ese decreto del estado de excepción, sino que pueden proceder inclusive de aquellos actos, como hablamos ahora, que se desprenden de ese decreto de estado de excepción. Esa es una de las posiciones del Consejo de Estado. Pero hay otra posición de otra parte del Consejo de Estado que dice, y aunque es minoritaria, dice que solamente solamente aplica este control inmediato de legalidad respecto a funciones ordinarias, ¿sí? Como tal. Es decir, a funciones ordinarias relacionadas con el decreto legislativo emanado por parte del presidente. Entonces ahí están como las dos posiciones encontradas. Por un lado, una parte del Consejo de Estado manifestando que sí aplica no solamente para el decreto legislativo, sino para todo lo que se desprende de allí, y otra parte del Consejo de Estado dice que no, que solamente es para aquellas medidas en un ámbito relacionado de materia ordinaria por parte del presidente. Entonces es bien importante que tengamos esto en cuenta. Ahora, la aplicación en la práctica del medio de control de nulidad simple en materia fiscal. Ya hablamos de el medio de control de nulidad simple de manera general, en qué consiste, en qué momento se aplica, cuál es el control inmediato de legalidad, quién hace el control inmediato de legalidad, ¿sí? Tuvimos en cuenta el test de proporcionalidad y diferentes factores que debe pasar estos decretos, ¿sí? O que deben surtir con éxito para que puedan determinarse su legalidad. Ahora vamos a hablar de la aplicación en la práctica en materia fiscal de este medio de control, como lo es la nulidad simple o simple nulidad. El artículo 137 de CEPACA establece este medio de control, ¿sí? Y ¿qué significa que es un medio de control? Que es un juicio de legalidad que se aplica sobre las decisiones administrativas. Y las decisiones administrativas crean, modifican o extinguen obligaciones. Entonces, esos actos administrativos pues son sujetos de control de legalidad por parte de la jurisdicción. El CEPACA establece cuáles son las causales que aplica para que se pueda acudir y establecer si es válido o no es válido ese acto administrativo proferido por la autoridad tributaria. Y en este caso, como es de actos de carácter general, actos administrativos de carácter general, igualmente se establecen pues las causales como lo que tiene que ver por la competencia, la infracción de las leyes, la falsa motivación, entre otros. Y la legitimación en la causa para este tipo de
de medios de controles, recordemos que aplica, ¿sí?, para cualquier persona. Cualquier ciudadano es legitimado en la causa o tiene la legitimación por activa, como se conoce, y puede acudir a través de la nulidad, ¿sí? Entonces, recordemos que aquí en esta nulidad simple no hay nulidad por restablecimiento del derecho, ¿sí? Solamente se va a pedir la nulidad como tal. Y se pretende con esta acción a poder componer el ordenamiento jurídico, ¿sí? No se necesita abogado, ya lo hemos dicho, y cualquiera puede acudir a este medio de control, sea una persona natural, sea una persona jurídica, sea una persona privada o de orden público. Procede contra actos de carácter administrativo y no hay término de caducidad, tal como lo dice el artículo 164 del CEPAC. Entonces, también no hay la obligación y no requiere el agotamiento de la vía administrativa. Y recordemos que ese agotamiento en la vía administrativa pues implica que se lleven a cabo diferentes etapas donde hay diferentes tipos de recursos y demás, y de actos administrativos. En este caso no hay necesidad, no requiere agotamiento de la vía administrativa. Tampoco en ese tipo de acción de nulidad simple se permite el desistimiento de la acción o la terminación anormal del proceso por figuras como por ejemplo la transacción, como el desistimiento o la conciliación, por lo que son normas de carácter público, ¿sí? Entonces, de orden público, entonces no admite esa terminación anormal o diferente a los procesos o otro tipo de procesos en los que necesariamente no hay que llegar hasta un resultado final a través de una sentencia emanada por parte de un juez, sino que las partes previamente a través de diferentes mecanismos como lo son alternativos de solución de conflictos que ya hablamos en la sesión pasada, pueden solucionar sus controversias, inclusive pueden ceder derechos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y es bien importante poder mencionar que también para estos actos administrativos de carácter general procede la suspensión del acto mientras hay una sentencia. ¿Y qué significa esto? Pues que es una medida cautelar. Entonces se suspende los efectos de ese acto administrativo, de lo que estaba ordenando, de lo que estaba estableciendo como norma, y se suspende. Pero esta medida cautelar es rogada, ¿sí? Y también hay una crítica aquí, o hay una reflexión en torno a esto, que difícilmente el juez pueda decretar esta medida cautelar, porque lo normal, sí, o por experiencia o por historia, siempre el juez dice, no, vamos a resolver esto de fondo cuando se emita la sentencia. Y por lo tanto, a pesar de ser rogado, difícilmente un juez vaya a suspender este acto, sí, a través de esta medida cautelar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿cuáles son los efectos del fallo de la nulidad simple? O sea, una vez es proferida la sentencia por parte del Consejo de Estado, en este caso, ¿sí?, pues es erga omnes, ¿sí? ¿Y qué significa esto según el artículo 189 del CEPAC? O sea, que aplica para todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo tiene que acogerse de esto. Y también los efectos son stunk. Recordemos este efecto. ¿Y qué significa stunk? Que al ser decretada la nulidad de este acto administrativo, entonces se tiene que aplica este efecto desde el nacimiento de este acto administrativo. Es decir, se va a aplicar esta nulidad, se va a tener en cuenta como si este acto administrativo nunca hubiera nacido a la vida jurídica, es decir, desde siempre, desde su nacimiento. Efectos stum y erga omnes para todo el mundo. Y otro de los bien importantes puntos es la cosa juzgada, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver la cosa juzgada acá? Que se deja a salvo, ¿sí?, aquellas situaciones que no hayan sido materia de consolidación, ¿sí?, situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, aplica de allí en adelante y tiene ese efecto retroactivo para aquellas situaciones que no han sido consolidadas, o sea, que no han sido cerradas, ya sea en la parte administrativa o en la parte judicial, o sea, no ha habido una decisión de fondo. Entonces, eso es como por regla general. Y lo que pretende este principio de cosa juzgada
es que se respete el principio de seguridad jurídica, ¿sí? No puede ser interminable las modificaciones en cuanto a los derechos de las personas, esto según el artículo 175 del CEPACA. Entonces se deja a salvo ese efecto retroactivo de las situaciones jurídicas consolidadas. Ahora, es bien importante que los entes territoriales, como lo son los distritos, los municipios y los departamentos, pues ellos pueden crear sus propios impuestos, ¿sí? Y deben estar sujetos a la Constitución y al Estatuto Tributario Nacional. En la única parte en que puede diferenciarse los estatutos tributarios municipales o distritales, más allá de lo que tiene que ver es en que los tiempos procesales puedan ser inferiores a los que establece el Estatuto Tributario Nacional. Entonces, los municipios, distritos y departamentos, por ejemplo, pueden emitir impuestos, pueden proferir impuestos a través de sus consejos municipales o a sus asambleas departamentales, que son los que hacen las veces de Congreso de la República, pero a nivel municipal o departamental pueden proferir diferentes tipos de tributos. Y como cuáles, por ejemplo, estampillas, ¿sí? Pro estampilla. Entonces, estas estampillas, por ejemplo, a la vejez, a la cultura. Entonces, un funcionario, un contratista, alguien que tiene un contrato con el Estado, le van a pagar sus honorarios y en determinado municipio o distrito puede existir la estampilla, ¿sí? Pro estampilla, este tributo. ¿Y en qué consiste este tributo? Puede ser como un aporte, una parte de lo que se le va a pagar a este contratista, pues se le va a retener y se va a tener en cuenta como si fuera una estampilla, y esto es con el fin de beneficiar determinados grupos, como por ejemplo la vejez, la cultura, el arte, entre otros. Pero algunos de estas estampillas han sido declaradas nulas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿como cuáles? Estampillas del alumbrado público, estampillas de prodesarrollo fronterizo, y la razón por las cuales son declaradas nulas es porque cada tributo debe cumplir unas características especiales. Recordemos que dentro de los tributos, pues no es lo mismo una tasa, no es lo mismo un impuesto, ¿sí? Como por ejemplo estos tipos de tributos. Entonces, para que lo tengamos, una contribución, una tasa, ¿sí? Es muy diferente, y para que lo tengamos en cuenta. Cuando han sido declaradas nulas estas estampillas, por ejemplo, pues aquí aplica la figura del pago de lo no debido y se acoge a la prescripción de la acción ejecutiva que establece el Código Civil, en la cual menciona que las personas tienen 5 años para poder reclamar los derechos sobre aquel monto de dinero, sí, sobre aquella acción ejecutiva, no necesariamente dinero, porque puede ser también de hacer o no hacer, pero que el Código Civil acoge como 5 años de prescripción. Entonces, si yo pagué como contribuyente esta tasa, ¿sí? Y fue declarada nula, entonces yo va a operar después la figura de pago de lo no debido. ¿Cuánto es el tiempo que yo voy a tener para poder solicitar este pago de lo no debido y esta devolución de dinero de ese tributo? Pues van a ser 5 años, que son los 5 años de la acción ejecutiva, que en la práctica pues se conoce más como en la parte de títulos valores, ¿sí? Como por ejemplo cuando yo firmo un título valor pagaré, un cheque, una letra de cambio, a partir de su vencimiento pues hay una caducidad, ¿sí? Para yo poder ejecutar esa acción, ejecutar ese título valor, que es muy diferente la acción de caducidad a lo que es la prescripción de la deuda. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Asimismo, opera para efectos fiscales, que es de 5 años esta prescripción. Ahora, vamos a hablar en cuanto a los conceptos de la DIAN para finalizar este punto. Y estos son susceptibles de que se pueda pedir su nulidad simple, ¿sí? Ya lo habíamos hablado aquí. Y esto de conformidad con el expediente 1785 del 2011 del Consejo de Estado, y también pues de esta manera se puede acudir a través del medio de control de nulidad simple. Vamos a hablar de la reparación directa en procesos tributarios. ¿Aplica o no aplica? Este es el capítulo 11 del libro Contencioso Administrativo que estamos viendo de cuando en cuando,
Y vamos a hablar de la figura de la reparación directa. Pues el artículo 140 del CEPACA establece, por ejemplo, que se debe dar aplicación, ¿sí?, a la Constitución Política de Colombia en lo que tiene que ver con el artículo 90. Y recordemos que el artículo 90 menciona que el Estado es responsable por la acción o omisión de sus funcionarios, del Estado como tal, y en la cual haya un daño, ¿sí?, en la cual haya un daño antijurídico en contra de una persona que no tenía la obligación de soportar esa carga impuesta por parte del Estado. Y este daño antijurídico se puede dar por acción o por omisión, por cualquiera de los dos. Entonces, aquí se deben reunir unos requisitos de ese daño antijurídico que son alusivos a la responsabilidad civil, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de manera de graduar y de requisitos que se deben cumplir para establecer que efectivamente hubo un daño antijurídico. Y dentro de esta reparación directa hay un principio bien importante que es el iura novit curia, el cual tiene que ver con que la persona que se crea afectada, ¿sí?, no tiene que mencionar las normas, no tiene que sustentar en su petición las normas para que se aplique la reparación directa, pues el juez conoce el derecho vulnerado y basta que el afectado mencione los hechos, ¿sí?, lo que ocurrió, y pueda aportar las pruebas. No tienen la obligación de sustentar esto de manera normativa a causa de este principio que se maneja allí. Ahora, la reparación directa, en lo que tiene que ver con temas tributarios, ¿sí?, pues no ha sido pacífica. En otras áreas del Estado o del ejercicio de la acción del Estado podemos ver la reparación directa, por ejemplo, cuando hay la falla del servicio por parte de un agente de la policía, ¿sí?, o de un militar. Entonces, en un cruce de disparos y demás, en una persecución, pues un ciudadano se ve afectado por el actuar del policía. Entonces, o por ejemplo, cuando voy caminando y hay una alcantarilla, ¿sí?, y esta alcantarilla pues no tiene la tapa y yo me voy allí a ese hueco y quedo fracturado, me quedo en silla de ruedas, ejemplo. Entonces se analiza quién era el responsable en esta carretera, en esta alcantarilla, de que esto estuviera bien, y si está involucrado el Estado, pues entonces se acude a través de este medio de control, como lo es la reparación directa, sea por acción o por omisión, donde se le va a pedir al Estado que se indemnice a la persona, al ciudadano, porque resultó obteniendo una carga que no tenía que haber sido impuesta por el Estado, sea de manera por acción o por omisión. En temas tributarios, pues la jurisprudencia no ha sido pacífica en cuanto a esto, ¿sí?, porque, por ejemplo, la sección primera del Consejo de Estado dice que no procede la reparación directa, ¿sí?, mientras que la sección tercera del Consejo de Estado, sabemos que el Consejo de Estado pues está dividido por diferentes secciones. Entonces está la sala plena del Consejo de Estado de lo contencioso administrativo, está la sección primera, la sección segunda, la sección tercera, la sección cuarta, que la cuarta no olvidemos que es la que tiene que ver con materia tributaria, la que decide temas tributarios. Pero hay diferentes, por ejemplo, tributos como lo son las tasas, ¿sí?, y estas tasas pues son de conocimiento de competencia de la sección primera del Consejo de Estado. Entonces la jurisprudencia no ha sido pacífica en cuanto a si procede o no la reparación directa. ¿Y qué quiero dar a entender con esto? Ejemplo, en algún momento se profiere una normatividad donde se pide que el ciudadano aporte mediante una figura de algún tributo, llámese tasa, llámese impuesto, y posteriormente esto es declarado nulo por el Consejo de Estado o inexequible por la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano, el contribuyente que en su momento pagó este impuesto? No solamente tiene el derecho a la devolución del dinero que pagó, sino que se podría estar hablando de que hubo un perjuicio, un daño antijurídico que tuvo este ciudadano, este contribuyente, y por lo tanto ese daño pues debe ser compensado, debe ser indemnizado. Pero pues en materia fiscal no ha sido pacífica la jurisprudencia, y mientras una sección del Consejo de Estado dice que sí, que no aplica como lo es la primera, la sección tercera dice que sí es procedente. Entonces
Aquí la recomendación en cuanto a este tema, cuando suceda este tipo de situaciones, pues es mejor aplicar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a menos que se quiera estar a la suerte de qué órgano o qué juez es el que va a conocer de nuestro proceso y si va a ser negado o no va a ser negado ese medio de control. Entonces, para que haya este daño antijurídico y se pueda aplicar el medio de control de reparación directa, pues hay unos títulos de imputación por concepto de responsabilidad del Estado, ¿sí? Como cuáles, que se deben configurar, se deben unificar, se debe establecer cuál de estos títulos de imputación fue el que ocurrió en ese momento para que se pueda estar hablando de que por parte del Estado hubo un daño antijurídico en contra de una persona. Uno de ellos es la falla del servicio, otro es el riesgo excepcional y otro es que hubo daño especial. Entonces, una vez se puede establecer si hubo un daño antijurídico, pues se debe clasificar en alguno de estos títulos de imputación: falla del servicio, riesgo excepcional o daño especial. En materia tributaria, quizás la única que opere es la falla del servicio. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Y este se da con un ejemplo que vamos a hablar, como lo es una tasa, ¿sí? Una tasa que en algún momento se estableció que los contribuyentes que fueran aduaneros debían pagar, ¿sí? Ya vamos a ver ese punto donde vemos el ejemplo de cómo se discutió si por esta tasa, que es muy diferente a un impuesto, ¿sí?, al tipo de impuesto como la declaración de renta, cada uno tiene sus características. Entonces ya vamos a ver este ejemplo. En la reparación directa, pues es una acción indemnizatoria. ¿Qué es lo que se busca con esta reparación directa? Que se indemnice el perjuicio que yo recibí como persona por parte del Estado, sea por acción o por omisión. En este escenario, pues no hay actos administrativos, no hay ningún acto administrativo por parte del Estado y no hay contratos ni demás sobre los cuales se discute algo, ¿sí? Aquí lo que se configura es una responsabilidad de tipo contractual o extracontractual por parte del Estado a través de la reparación directa. Entonces, especialmente cuando hablamos de la reparación directa, pues lo que se da es una responsabilidad extracontractual. ¿Qué significa? Que no había un contrato, no había una convención o un contrato por parte del Estado con el ciudadano. Entonces, se va a dar aquí ya sea la falla del servicio, el riesgo excepcional o el daño especial. Y el término de caducidad para poder ejercitar esta acción y poder recurrir a través de este medio de control es de 2 años. Ahora, el daño antijurídico, por lo tanto, el daño antijurídico y por lo tanto la procedencia de la reparación directa en la falla del servicio es compleja en lo que tiene que ver con que no es pacífica esto por parte del Estado, del Consejo de Estado, ¿sí? Y, ejemplo, si una norma es declarada inexequible, entonces una norma tributaria, vamos a colocar el ejemplo, y esta es analizada por la Corte Constitucional. Entonces digamos que los efectos por regla general es nunc, o sea, hacia el futuro. O sea que en vigencia de la norma, ¿sí?, en vigencia de la norma, el contribuyente que pagó este tributo pues se va a considerar que estaba ajustado a derecho. Entonces, a menos que la Corte Constitucional diga, declaro inexequible este artículo en el cual imponía un tributo denominado tasa para determinados contribuyentes, los efectos son es nunc, hacia futuro. A menos que la Corte Constitucional diga, son con efectos retroactivos. Entonces, aquellas personas que ya se establece, ya hay una situación jurídica consolidada, que ya pagaron este tributo, entonces, si la Corte Constitucional le da los efectos retroactivos, pues quiere decir que estas personas van a tener derecho a solicitar el pago de lo no debido. Pero, si contrario censo, los efectos no son es nunc, sino que son es tunc, ¿sí? O sea, desde como si nunca hubiera existido la norma, pues todas esas personas que no hayan tenido una situación jurídica consolidada, es decir, se haya cerrado definitivamente la discusión, podrán pedir la devolución de ese dinero. Y aquí es donde está la discusión, si es a través de reparación directa o si es a través de
la nulidad y restablecimiento del derecho. Aquí hay un ejemplo que se analiza por parte de la Corte Constitucional mediante una tasa, un tributo que se impuso a los usuarios aduaneros y una sociedad, un gran contribuyente, pues demandó, ¿sí?, como tal, y la Corte conoció de este caso y declaró la inexequibilidad del artículo 56 y 57 de la Ley 633 del año 2000, que imponía una tasa para aquellos usuarios aduaneros que utilizaran la infraestructura que tenía la DIAN en el puerto, ¿sí?, para que estos pudieran realizar su actividad económica de importación y de exportación. Entonces, en la tasa, lo que se establece a través de este tributo es que el contribuyente va a pagar por una contraprestación, por un servicio en específico, como por ejemplo en algunos municipios que hay sobretasa a la bomberil, ¿sí? Y esa sobretasa bomberil, ¿qué es? Para el funcionamiento por el servicio que prestan los bomberos del municipio. Entonces se establece como tasa, no como impuesto, puesto que el impuesto tiene unas características diferentes, mientras que la tasa, pues una de las características es que haya un servicio por parte de alguien en específico que está beneficiando a ese contribuyente. Entonces, en este caso, pues esta tasa se estaba imputando, ¿sí?, se estaba imponiendo a aquellos usuarios aduaneros que utilizaran no solamente la parte física o estructural de la DIAN en determinado puerto, en los puertos, para que pudieran desarrollar su actividad económica. Y resulta que esta gran contribuyente, sociedad Glaxo, ¿sí?, demandó ante el Consejo de Estado la nulidad, y la sección primera del Consejo de Estado pues negó las pretensiones a través del medio de control de reparación directa. Y esto también conoció el Corte Constitucional, y pues lo que hizo la Corte Constitucional es declarar la inexequibilidad de este artículo 56 y 57. Ahora, la posición de la sección tercera del Consejo de Estado en cuanto a esto dice que se debe condicionar la existencia del daño antijurídico a los efectos de lo que sea declarado por parte de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué dice esta sección tercera del Consejo de Estado? Que sabemos que las secciones 1, primera, segunda, tercera, cuarta del Consejo de Estado a su vez se subdividen en subsesiones. Entonces, la subsección primera pues tiene subsección A, B, C y así cada sección del Consejo de Estado. Entonces, una parte de la sección tercera manifiesta que se debe establecer o condicionar si aplica o no la reparación directa dependiendo de lo que la Corte Constitucional haya emitido en el control de constitucionalidad respecto de esta norma. Si los fallos son ex nunc o ex tunc, es decir, hacia futuro o con efectos retroactivos. Mientras que otra parte del Consejo de Estado dice que el daño, independientemente de si al momento, si no es declarada su inexequibilidad, si es declarada su inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional, basta para entender que siempre estuvo viciada esa norma que imponía el tributo, ¿sí? Entonces, esa es otra como visión de otra parte del Consejo de Estado, y por lo tanto debería proceder la reparación directa. Entonces, ¿qué dice esta otra ala del Consejo de Estado? Como no importa los efectos que le dé la Corte Constitucional, si son ex nunc o ex tunc, hacia futuro o desde el pasado, con efectos retroactivos, basta con que se declare su inexequibilidad, y eso quiere decir que la norma siempre estuvo viciada, ¿sí?, y por lo tanto nunca se debió aplicar y la persona nunca debió haber pagado esa tasa. Entonces, es bien importante diferenciar a modo de conclusión. Una cosa es el pago de lo no debido y otra cosa es el daño antijurídico. El daño antijurídico se tramita a través de la reparación directa y es una acción indemnizatoria, mientras que el pago de lo no debido lo que hace es solicitarse que se devuelva aquel parte de impuesto de tributo que pagó en algún momento la persona y no debió haberlo hecho, ¿sí? Entonces, en principio, el pago de lo no debido es un trámite mucho más rápido, mucho más expedito, ¿sí?, y en algunos casos se reconoce intereses corrientes junto con el capital adeudado, ¿sí? Y ejemplo de ello es cuando se pide una solicitud de saldo a favor, ya sea en renta o en IVA. Si yo tengo un saldo a favor en la declaración de renta, entonces si yo realizo esa solicitud de devolución y de acuerdo a determinados días que tiene
la DIAN para poder responder. Si no se me devuelve ese dinero, pues yo después voy a acudir a nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado y voy a decir, mire, mediante actos administrativos me negaron la devolución y yo considero que tengo derecho. Entonces va a operar de que no solamente me van a devolver el dinero del saldo a favor, sino los intereses corrientes. Ese es uno de los ejemplos. Ahora, ¿cuándo podría darse el daño antijurídico, ¿sí?, del que estamos hablando? Cuando hay una inexequibilidad de una ley. ¿Y qué significa inexequibilidad? Que el órgano jurisdiccional competente va a establecer que aquella norma iba en contra de lo establecido en la Constitución Política de Colombia, y por eso es declarada inexequible o inconstitucional, como también se conoce. Y por ende, ¿cuándo se podría dar ese daño jurídico? Cuando hay la inexequibilidad de la ley, o por ejemplo cuando hay una declaratoria de ilegalidad o nulidad respecto de un acto administrativo y estos hayan sido fuente de pago del tributo. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a pasar a otro punto que tiene que ver con la acción de repetición. Entonces vamos a hablar de la acción de repetición y el desarrollo normativo de esta figura. Las finanzas públicas, cuando son afectadas por la acción o por la omisión de un funcionario del Estado, se pueden ver perjudicadas, y eso puede llevar a que se condene a el Estado a que se le pague una indemnización a una persona, y esto por culpa del mal proceder, ¿sí?, incorrecto, ya sea por la acción o omisión de un funcionario estatal. Y este funcionario pues tiene que haber actuado de manera dolosa o con culpa grave. Entonces, ¿qué es la acción de repetición? El Estado es condenado a pagar una indemnización, y entonces el Estado tiene la facultad de poder, como dice la figura, repetir, acción de repetición, acudir ante aquel funcionario y decirle, manifestarle, yo por su culpa, porque usted actuó mediante alguna de estas dos situaciones, de manera dolosa o de manera con culpa grave, tuve que pagar una indemnización a un tercero. Entonces, usted tiene la responsabilidad de compensarme a mí lo que yo pagué por su culpa. ¿Y cómo va a responder ese funcionario? Con su patrimonio propio, ¿sí? Esta figura pues tiene históricamente su génesis en el año 1886, con la Constitución, con la Carta Magna de 1886, en el artículo 20, donde establecía, por ejemplo, la responsabilidad de los funcionarios por responsabilidad de los daños causados. Posteriormente pues fue cogiendo más fuerza en el decreto Ley 150 de 1976, posteriormente en la Ley 222 de 1983 se estableció propiamente la acción de repetición mediante esta ley, y más adelante en el Código Contencioso Administrativo pues se estableció las figuras de la culpa grave o dolo para configurarse la acción de repetición. Y la Constitución Política de Colombia, en el artículo la Constitución Política de 1991, en el artículo 6 y el artículo 90, pues habla en cuanto a el daño jurídico, de que el Estado es responsable por la acción o omisión y por los daños antijurídicos que se puedan infringir en contra de las personas. Y esto aplica respecto de cualquier entidad pública que haya sido condenada por culpa de un funcionario. Entonces aplica tanto para el ámbito contractual como extracontractual. Y ya propiamente la Ley 678 del 2001 estableció la acción de repetición, que es una acción de tipo civil, ¿sí?, de carácter patrimonial, y lo que busca es que el funcionario o exfuncionario que tenía las calidades de públicas de representando al Estado pueda compensar o retribuir al Estado aquella indemnización que tuvo que pagar el Estado. Entonces, en esta Ley 678 del 2001 pues establece como tal la acción de repetición, las reglas de juego, la reglamentación sustancial y procesal de la acción de repetición, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, recordemos que aplica cuando hay acción o omisión, pero se debe establecer que debe ser ya sea por dolo o por culpa grave. También hay unas presunciones de derecho. ¿Qué significa presunciones de derecho?
significa que la normatividad va a presumir, va a dar por sentado que en determinadas situaciones hay dolo o hay culpa grave, ¿sí? Y como son presunciones de derecho, admiten prueba en contrario. Es decir, el funcionario o exfuncionario tiene la carga de la prueba de desvirtuar esa presunción de derecho. Por ejemplo, en el caso del dolo, a modo de ejemplo, cuando hay desviación de poder, se presume de derecho que hubo dolo. Cuando hay unos vicios de motivación en el acto administrativo, cuando, por ejemplo, el funcionario o exfuncionario fue hallado responsable de manera penal o disciplinariamente, entre otras. En la culpa grave hay unas presunciones de derecho, como lo son la infracción directa de la Constitución o de la ley, como lo es la omisión o extralimitación de manera inexcusable por parte del funcionario. Y hay otras presunciones en la culpa grave, como lo son, por ejemplo, la violación de las normas, la carencia o abuso de competencia, la omisión inexcusable de las normas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos. Y como tal, pues el funcionario, como he dicho ya, tiene la potestad de desvirtuar estas presunciones de derecho para eximirse de responsabilidad. La competencia en cuanto a este tema tiene que ver con si es inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues conocen los jueces administrativos. Y si es mayor a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues es competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Y hay una excepción para el tema de la acción de repetición en lo que tiene que ver con una competencia de doble garantía, como lo establece el artículo 149 del CEPAC, y está atribuida a la sección tercera del Consejo de Estado, y es la que tiene que ver con funcionarios de alto nivel, como por ejemplo el presidente de la República, el Procurador General de la Nación o el fiscal. Pues al ser de estos cargos de mayor importancia, pues quien conoce para el tema de la acción de repetición, pues es el Consejo de Estado a través de estas secciones respectivas. Entonces, de esa manera vamos dando por terminando esta sesión número 6 el día de hoy. La caducidad de esta acción de repetición pues es de 2 años contados a partir del día siguiente en que la entidad pública pague el total, ¿sí?, de la indemnización. Admite conciliación con el demandado, ¿sí?, pero esta es facultativa, no es obligatoria, según el artículo 161. Entonces, la entidad pública, bajo sus facultades, tendrá la opción de conciliar o no conciliar con esta persona contra la cual se va a ejercer la acción de repetición. Y proceden las medidas cautelares, como por ejemplo son embargo y secuestro de bienes. Procede el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial. ¿Y en qué consiste este? Que en aquellos casos de relevancia en los cuales, por ejemplo, es más de 450 o más de salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues las sentencias que son dictadas en única instancia o en segunda instancia por parte de los tribunales administrativos pueden ser objeto de que se proceda a este recurso extraordinario, donde se le pida una unificación jurisprudencial al Consejo de Estado. Esta acción de repetición en el ámbito tributario sí procede, ¿sí?, pero es difícil que suceda, porque normalmente pues se da mucho en la práctica, es cuando funcionarios, por ejemplo, toman recursos propios, ¿sí?, recursos del Estado para sí. Entonces, normalmente en la parte tributaria pues es difícil comprobar que la administración tributaria actuó con dolo, con culpa grave, con el fin de que determinado contribuyente pudiera tener un daño como tal, ¿sí?, y que lleve a que el Estado tenga que indemnizar al contribuyente. Y esto por cuanto a lo que hablamos en cuanto a la procedencia de la reparación directa, o si hablamos de la nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, por favor, no olviden comentar, darle me gusta a estos videos, compartir, y nos vemos en una próxima sesión.